Y eso es todo. Muy bien, vamos a orar, ¿ok? Vamos a pedirle al Señor que primeramente darle las gracias, porque si el día de hoy estamos aquí, es por Él, es por Dios. Hay personas que conocemos, hay personas que no conocemos, pero hay gente que está aquí que ha pasado situaciones tremendas y que ha visto la mano de Dios. Y por eso es que el día de hoy estamos aquí agradecidos y le cantamos y le adoramos y le damos las gracias, porque Él hizo un milagro en nuestras vidas. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene un testimonio. Que el día de hoy no estamos aquí celebrando una religión, sino a un Dios que resucitó y que quiere relacionarse con sus hijos. Un Dios que vive y un Dios que no está lejos, que está más cerca de lo que nosotros nos pensamos. Amén. Así que vamos a hacer una pequeña oración. Ahí donde están, vamos a decirle al Señor que nos ayude en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias que tú, Espíritu Santo, estás aquí. Tu palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio nuestro, Señor. Dice tu palabra, el mundo no te conoce, Espíritu Santo, pero todos aquellos que creen en ti, todos aquellos que creen en Jesucristo, dice que le vamos a ver. Y gracias, Señor, porque tú extendiste tu misericordia y tu gracia sobre nosotros. Padre amado, entregamos este tiempo, bendigo y te pido que bendiga, Señor, cada linda persona que está aquí. Espíritu de Dios, tú conoces la necesidad, tú conoces el problema, Padre amado, y que ellos puedan ver cuánto tú les amas, Señor, y que el día de hoy no estamos aquí por casualidad. Padre, te agradecemos, Señor, ministranos tú, Señor. Espíritu Santo, prepara nuestros corazones, Señor, para poder, Señor, alimentarnos en esta mañana de tu preciosa palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Dice la Biblia que no solamente de pan vivirá el hombre. Ok, quiero que me acompañen el día de hoy en el Evangelio de San Marcos. En el capítulo 10 vamos a leer ahí una preciosa historia. Esta historia la vamos a tener en los... Hay 4 evangelios en la Biblia, ok, y de los 4 evangelios esta historia la vamos a tener en 3, en Mateo y también en el Evangelio de San Lucas, ok. Mateo capítulo 10, Marcos capítulo 10, lo he dicho, Evangelio de San Marcos capítulo 10, verso 17. A ver, ¿quién me puede acompañar y quién puede leer ahí, por favor? Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo un Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Y ven y sígame tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Continúa, por favor, hasta... Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: Hijos,
cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico al reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándoles, les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús, dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, venidero de la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Muy bien, ok. Dice la Biblia entonces que se acercó un joven y le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno. Y es así, nadie es bueno. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En algún momento cuando no conocíamos de Dios nos creíamos buenos, ¿verdad? A mí la primera persona que se me acercó y me empezó a hablar de Jesucristo y me dijo, ¿dónde vas a ir si el día de hoy mueres? ¿Al cielo o al infierno? Yo le dije, yo creo que no soy tan malo. Porque en verdad dice el libro de los Proverbios que el hombre se juzga y dice, no, sí, yo no soy tan malo. Yo intento hacer el bien, ¿verdad? Pero cuando vamos a la palabra de Dios, a Jesucristo le vinieron y le dijeron, maestro bueno. Y Jesús dijo, no me digas que soy bueno, el único bueno es Dios. Él es el único bueno. Si el día de hoy proyectan nuestros pensamientos en una pantalla, ¿cuántos nos avergonzaríamos de los pensamientos que salen a veces de nuestra mente? Por eso es que dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia entonces nos dice, les compartía el otro día, que el pecado entró por un hombre. Y por cuanto todos pecaron, las generaciones o los hijos de los hombres nacieron con el pecado dentro de ellos. Y va a decir el apóstol Pablo lo siguiente, porque hay algo dentro de mí que me incita a hacer el mal. Yo quiero hacer el bien, pero hay una fuerza dentro de mí que me incita a hacer el mal. Yo quiero decir la verdad, pero miento. Yo quiero dejar de beber, pero sigo bebiendo. Yo quiero dejar de adulterar, de ser infiel, de robar, pero no sé, hay algo dentro de mí. Y la Biblia a eso le llama pecado. Es el pecado dentro de nosotros. La palabra entonces nos dice que la muerte entró por un hombre, pero que por otro hombre iba a entrar la vida, por Jesucristo, por el postrer Adán. La epístola de los Romanos nos va a hablar de este tema. Jesucristo, dice la palabra, cuando ahí la palabra en la epístola de los Romanos va a decir, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? De la gloria de Dios. Va a decir Isaías, santo, santo, santo es el Señor, toda la tierra está llena de su gloria. Cuando nosotros vamos al original, sabemos que hay varias palabras para esta definición en español. Por ejemplo, en hebreo, gloria es peso, es el peso. En griego es claridad, majestad. Dice, todos están destituidos de la gloria de Dios, de su claridad, de su majestad. Por eso es que el mundo vive en tinieblas. Y la Biblia dice que la tierra será llena de tinieblas, pero que sobre sus hijos resplandecerá la luz de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y algún día estuvimos en tinieblas, pero Cristo en su misericordia vino y nos salvó. No porque nosotros le hayamos estado buscando, sino porque Él nos buscó a nosotros. Le amamos, dice la palabra, a Él porque Él nos amó primero. Fue su gracia, fue su misericordia, no porque yo me haya merecido el cielo. Incluso la Biblia dice que Dios no escoge a los buenos. No vine a buscar, dice la palabra, a los justos, sino a los pecadores. Y se encontraba ahí con los religiosos y les decía a ustedes, decía fariseos, hipócritas, eran las puertas del reino de los cielos, pero les digo que los borrachos y las prostitutas van delante de ustedes. El día de ayer me encontraba con dos hombres. Un hombre me quiso como levantar el pie, estaban tomándose una cerveza y le digo, hola, ¿cómo te llamas? Vicente. Era un español y luego salió
el otro hombre que era ecuatoriano, Renzo se llama, y Vicente, ahí los apunté para la oración de las mañanas. Y le digo, Dios te ama, déjame hacer una oración por ti. Y me dice este hombre, deja en paz a Dios. Dios está muy ocupado con sus cosas. No creo que tenga tiempo para mí, me dijo Vicente, el español. Y le digo, no, Dios te ama. Déjame hacer una oración por ti. En eso que estaba orando salió el otro chico, porque había entrado al baño, Renzo se llama. Y salió y nos encuentra ahí, imagínense yo, orando por este hombre que estaba medio alcoholizado. Y le digo, Dios te bendiga a Vicente. Y el otro se queda mirando. Y le digo, hola, ¿cómo te llamas? Y me dice, Renzo. Al principio me dijo Renzo, luego se me olvidó el nombre. Yo le decía Enzo. Dice, no, me llamo Renzo. Yo, vale, Renzo. Y me dice Renzo, ¿sabes? Porque le empiezo también a hablar a él de Dios. Le digo, Dios te ama. Y me dice, ¿sabes? Tú no sabes quién yo soy. Dice, yo soy un hombre que mueve droga, me dice. Porque Dios no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. Dice, tú no sabes quién yo soy, me dice este hombre. Yo le digo, no me importa, no sé quién tú eres, pero Dios sí sabe. Y Dios te está buscando. Y el día de hoy te dice, te amo y no quiero que te pierdas. Quiero traer un cambio para tu vida. Y le empecé a hablar de Dios y me dice, ¿te puedes tomar una Coca-Cola con nosotros? Le digo, sí, claro, por supuesto. ¿Y qué haces de profesión? Me dijo. Le digo, yo soy pastor evangélico. Y me dice, pero tú eres muy joven, yo tengo un hijo de tu edad. Digo, sí, no importa. La Biblia, ¿sabes qué dice la Biblia? Que Dios hace sabio al sencillo, no importa la edad que tú tengas. Dios puede usar hasta un niño y hablarte a través de un niño. Jesucristo cuando inició su ministerio tenía 30 años. Y los religiosos que tenían más años que él, 40, 50 años, lo menospreciaban. Decía, ¿cómo este carpintero sabe letras? ¿Quién le enseñó? Dios es el que nos enseña. Él es el que nos llena de sabiduría, nos da inteligencia. Antes no, antes vivíamos perdidos en la oscuridad. Pero como dicen los salmos, en tu luz veremos la luz. Entonces este hombre me dice, ¿sabes qué? No sé cuántos años tendría, unos 50, entre 50 y 60 años tenía este Renzo. Y me dice, siempre me están hablando de Dios. Me han hablado de la palabra de Dios. Y en ese momento le digo, claro, porque Dios te está buscando y Dios siempre va a enviarte personas para hablarte de Él. ¿Saben qué dice la Biblia? La Biblia dice que este muchacho, dice, cuando salía le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, no me llames bueno, nadie es bueno, sino uno, solamente Dios. El Señor siempre te envía personas para que te hablen de Él. Siempre. Dice el libro de Job que Dios habla a las personas 2 o 3 veces, pero el día de hoy estamos en un tiempo de gracia. Y siempre Él nos va a hablar. Y va a tocar nuestra puerta. Decir, hijo, te amo, no quiero que te pierdas. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Hay un cielo y hay un infierno. Me gustó el testimonio que nos contaba Kate este miércoles. De esta mujer que le operaron y salió de su cuerpo. En lo que le operaban. Y ahí el Señor le empezó a hablar a esta mujer. Y le empezó a contar la vida de las personas. Y cuando volvió a su cuerpo, esta mujer no sabía quién era. Lo único que le sonaba en su mente era, es Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué el ser humano desde la antigüedad anda buscando a alguien a quien adorar? Los indios, los egipcios adoraban el sol, la luna, las estrellas. El día de hoy enciende la televisión, ahí están los brujos intentando conectarse con el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque dice en Eclesiastés que la eternidad está dentro de nosotros. Y nosotros sabemos que hay algo más. Sabemos que hay un Dios. Y dice el libro, el profeta Amós, prepárate para encontrarte con tu Dios. El día de hoy la pregunta es, ¿estamos preparados para encontrarnos con Dios? Hoy Él nos regala la salvación. Y dice, hoy, si tú confiesas, dice,
el apóstol Pablo, con tu boca y crees en el corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Si crees que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Todo aquel que clame el nombre del Señor será salvo. Y Dios viene, no importa cómo estemos, porque tú puedes estar perdido. Y Dios viene y no importa cómo tú estés. Si le recibes, Él te regala la salvación en ese momento, no importa. Tú puedes estar alcoholizado en ese momento, pero la gracia de Dios, su amor, te transformará. Irá cortando todas aquellas cosas que impiden que te acerques a Dios. Porque dice el libro de Isaías que lo que impide que nos acerquemos a Dios es el pecado. No es, dice, mi mano que se acortó para bendecirles, ni para protegerles. Son vuestros pecados, dice Isaías. Y como eran nuestros pecados los que no nos dejaban acercar a Dios, Dios decidió y dijo, ellos no pueden acercarse a mí, pues yo me voy a acercar a ellos. Y por medio de la Virgen María, dice la Biblia, que el Señor se encarnó. Se cumplía una de las profecías que estaba escrita en los Salmos. Holocaustos y sacrificios no te agradaron. Me preparaste un cuerpo para hacer tu voluntad, como en el libro estaba escrito. Y Jesucristo se encarna y pisa esta tierra. Y dice la Biblia lo siguiente: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra gloria es peso en hebreo. Y el peso tiene que ver con la justicia. El peso falso es abominación a Dios. Las pesas falsas dice que a Dios no le agradan. Cuando uno pesa mal, dice que no le agrada. Cuando tú engañas a la gente, eso a Dios no le agrada. Porque Dios es un Dios justo. Entonces, ¿qué está diciendo este texto? Dice, están destituidos. Y esta palabra destituido es que les falta peso. Esta palabra es necesitados de peso, o sea, necesitados de justicia, es lo que significa. Faltos de justicia. Y por eso el día de hoy vemos al mundo y el mundo está falto de justicia. Y tú ves y dices, qué injusto. Enciende la televisión, la noticia, qué injusto. Y saben qué es lo tremendo, que nosotros cuando vemos a la persona de al lado o cuando vemos las noticias, juzgamos bien. Pero cuando es de juzgarnos a nosotros mismos, no juzgamos tan bien. Porque la gente de fuera también le pasa lo mismo. Ellos ven a su prójimo, ven a su alrededor y dicen, qué injusto es el mundo. Ellos no se dan cuenta que ellos son injustos también. Por eso, una de las cosas que hace Dios, el Espíritu Santo, es que trae convicción de pecado y de justicia. Me gustó la siguiente frase. El Espíritu Santo te convence de tus pecados. El Espíritu Santo nos convence de nuestros pecados. El diablo te convence de los pecados de la gente. Vuelvo a repetir. El Espíritu Santo te convence de tus pecados. El diablo te convence de los pecados de la gente. ¿Saben qué? Lo bueno que es Dios, dice que Él cubre multitud de pecados con su amor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un aplauso al Señor. Entonces dice la palabra que la justicia de Dios empieza a caminar por esta tierra. Y dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y la palabra, ¿sabe qué dice? Que somos salvos por gracia. Somos salvos de una forma inmerecida. Y la Biblia nos va a hablar de la gracia de Dios. Pero cuando nosotros vamos a los evangelios, Jesucristo nunca habló de la gracia. ¿Saben por qué no habló de la gracia de Jesucristo? Porque Él era la gracia de Dios. Él era la gracia, Él era la justicia de Dios. En los tiempos de Jesús no era muy diferente a los tiempos de ahora. Dice que el Señor también se enfadaba con la injusticia del mundo. Y dice la Biblia que un día tenían que llegar a un lugar, Jesús y Pedro, y el Señor le va a hacer la siguiente pregunta a Pedro. Pedro, una pregunta. Dice, los reyes de la tierra, dice, cobran impuestos a sus hijos.
o a la gente o al pueblo? Y Pedro le dice, a la gente, Señor. Entonces a sus hijos los libran. Y dice, sí, Señor. Lo mismo que el día de hoy. La gente se queja, ¿verdad? Se quejan de los políticos. Igual el Señor estaba hablando de la injusticia política que había en ese entonces. Suben los impuestos, los políticos son unos corruptos. No ha cambiado mucho desde entonces hasta el día de hoy. Y dice entonces que el Señor dijo lo siguiente. ¿Sabes qué, Pedro? Vete y tira, dice. ¿Cómo es que dice aquí en Mateo 17? Dice. Le dice, sin embargo, para que no se enfaden, dice, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga. Y cuando le abras la boca hallarás una moneda. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces el Señor habló de la injusticia que había, pero ¿saben qué dice el Señor? Dice, ¿sabes qué, Pedro? Para que no se enfade, para que no se ofenda, dice, vete y el primer pez que pilles, ahí va a haber una moneda y se lo das por mí y se lo das por ti. ¿Qué estaba diciendo Jesucristo? Dice, para que no te ofendas, dice, para que no se ofendan, porque la ofensa cierra el corazón. Y esta palabra en griego me gustó porque una de las cosas que dice es para que no se escandalicen, o esta palabra es poner una trampa en el camino. ¿Quién es el camino? Dijo Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús en ese momento estaba protegiendo a la gente de la ofensa, porque tiene tal poder la ofensa que cierra tu corazón. Cierra tu corazón para que tú conozcas a Jesucristo. ¿Y cuántas veces el Señor te envió personas? Durante toda tu vida, si tú te pones a pensar y miras los años y ves las veces que Dios te envió personas, y te darás cuenta la ofensa que levantó Satanás para cerrar tu corazón. Porque tú cierras tu corazón y puedes escuchar palabra de Dios, pero si tienes el corazón cerrado, nada va a ocurrir. Y va a decir el libro de los Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El diablo quiere levantar ofensas. Cuando vienes a la iglesia, se levanta ofensa. No sé si les ha pasado. Quieres salir al culto y de repente te ofenden, te enfadas, algo ocurre. Me llamaba la atención de un hombre que decía, me invitaban a los cultos, dice, y yo quería ir, pero de repente algo pasaba y no iba. Pero de repente un día llegué y mi vida cambió y fue transformada. Vine a luz. Se solucionó mi matrimonio. Se arregló mi economía. Cambió mi salud, porque en Él está todo. Jesucristo, cuando daba su vida por nosotros en la cruz, estaba ganando todo. Pero la Biblia nos dice que hay un mundo espiritual, el que no vemos, y hay una batalla entre el bien y el mal. Ahora, somos nosotros los que decidimos, a ver, ¿quién va a ganar? ¿Vamos a dejar que gane Dios? ¿Vamos a dejar que gane el diablo con sus ofensas? ¿Vamos a cerrar nuestro corazón? No. Ya he aprendido, si se levanta ofensa, no importa, nos vamos a la casa de Dios. No importa, me voy a servir a Dios. El diablo no me va a robar mi bendición, porque es lo que ha hecho durante muchos años, tenernos en tinieblas y robarnos la bendición y tenernos en esclavitud. Entonces el Señor también se molestó por la injusticia. Y saben, a ver, ¿cómo les digo? Las relaciones son difíciles cuando uno no perdona. Estamos rodeados de gente, estás a lo mejor con tu esposa, con tus hijos o no sé con quién vivas. Pero si tú no perdonas fácil, es difícil llevarte con la gente. Ahora, si tú eres un fácil perdonador, la relación con las personas va a ser sencilla. Y la Biblia dice que si el Señor nos perdonó, imagínense, Dios nos perdonó todos nuestros pecados. ¿Cuántos pecados hemos cometido? ¿Cuántos pecados yo cometí?
cuando yo vivía lejos de Dios. ¿Cuántos pecados tú cometiste? Pues todos esos pecados, dice la Biblia, que Dios los toma y los echa al fondo del mar y dice, y no me voy a acordar más de tus pecados. Pues si Él nos perdonó, dice, ustedes también perdonen, dice Jesús. Perdonen, mi papá les perdonó, perdonen ustedes también. Claro, a lo mejor me puedes decir, es que tú no sabes lo que yo viví, todas las situaciones, el daño que me hicieron. Bueno, a Jesús lo crucificaron, mira todo lo que le hicieron, le pegaban y decía, profetiza, dinos quién te pegó. Y lo llevaron a la cruz. Y la justicia dice que se puso por la injusticia. El justo por los injustos. Dice, yo pago por ustedes. Entonces dice aquí la palabra que este hombre le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Este muchacho sabía, porque en el título es el joven, dice el joven rico. Aquí no lo menciona, dice que vino un hombre, pero un joven que había recibido una herencia. Dice, ¿qué tengo que hacer? Porque yo sé, decía este joven, yo ya tengo experiencias en la vida porque heredé las posesiones de mis familiares, de mis padres. Ahora, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y le dice el Señor, honra a tu padre y a tu madre. Le empieza a mencionar los mandamientos. Que en el Antiguo Testamento, libro de Éxodo capítulo 20, nos habla de 20 mandamientos. Pero cuando nosotros vamos a los evangelios, el Señor va a decir lo siguiente: ustedes quieren cumplir todos los mandamientos, cumplan solamente 2. Amen a Dios con todo el corazón y a su prójimo, y todos van a estar cumplidos. Ya está. Hagan estos 2 mandamientos fáciles. Ama a Dios con todo el corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y qué lindo que empresarios, cristianos y no cristianos, ¿ok?, que se preocupan por la gente, que aman a su prójimo y que no solamente ven el beneficio de ellos, son a los empresarios que les va bien. Lo he escuchado de varios, porque nosotros tenemos negocio. Y para aprender, ¿qué es lo que uno hace para aprender? Ir a ver a la gente que le está yendo bien. ¿Y saben qué es lo que dicen estas personas? Dicen, enamórate de tu cliente, trátalo a tu cliente trátalo lo mejor. No solamente veas tu beneficio. Están cumpliendo uno de los mandamientos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sin saberlo, porque son leyes que Dios ha dejado, que si tú las cumples, te van a funcionar. Hay empresarios cristianos que creen en Dios, están salvados, y hay otros empresarios que no son cristianos, que están cumpliendo esto, que les falta a Dios. Igual están vacíos, porque aunque estén cumpliendo este segundo mandamiento, pero si no tienen a Dios, están vacíos. Es así. El Señor le dijo a la mujer samaritana, le dijo, si tú bebes de esa agua, vas a volver a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te doy, dice, entonces no vas a tener sed ni vas a tener hambre, sino que de tu interior va a brotar ríos que salten para vida eterna. Porque Él nos llena, cada día, Él nos llena, todos los días. Y le doy las gracias a Dios, porque en el pasado se terminaban las vacaciones. Ay, ya se terminaron las vacaciones, qué tormento. Qué tormento que se terminan las vacaciones. O llega el día lunes, el día lunes para trabajar, qué difícil. Pero cuando estás con el Señor y estás en su presencia y te alimentas de su palabra, Él te llena de energía, te llena de poder. Y por eso es que dice, ¿qué le pasa a este? ¿Qué te fumaste o qué tomaste? No, es Dios. Es Él, porque su palabra dice que son espíritu y son vida. Cuando vamos a la Biblia, es la vida de Dios. Por eso dice, su palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. La palabra de Dios es viva. Un joven me decía el otro día, voy a la Biblia y donde abro la Biblia, lo único que leo es que perdone. ¿Por qué? Porque este libro, aunque tiene cientos de años,
Es un libro que funciona. Es un libro que cambió mi vida y que está cambiando la vida de muchos de los que están aquí. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un aplauso al Señor. María estaba llorando. ¿Por qué lloraba María? Agradecida. El Señor, porque empiezas tú a sentir su presencia, empiezas a experimentar a Dios. Y a lo mejor te ven llorar, María dice, ¿qué te pasa? ¿Estás sufrida? ¿Estás enferma? ¿Qué te ocurre? No, es Dios que te está tocando. Estoy llorando de agradecimiento, de alegría. Claro, también dice la palabra, ¿no? Alégrese con los que se alegran, lloren con los que lloran. Hay personas que no lo están pasando fácil. Y hay que entender, pero el día de hoy queremos decirte, Dios te ama. Y Dios quiere ayudarte. Dios quiere cambiar tu lamento en gozo, dice la Biblia. Quiere cambiar la maldición que viviste durante todos estos años en bendición. Dios te estuvo llamando de hace tiempo atrás, tocando tu puerta. Pero como a mí me pasó, me invitaban, me hablaban de Dios. Y yo decía, bueno, ya cuando sea viejo, ahí iré a la iglesia. Pero como dice la Biblia, no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Le doy las gracias que tuvo misericordia de mí. Y la verdad, dice la palabra, que el que confía en Él no va a ser defraudado. Y es lo lindo de Dios. Dios no te va a defraudar ni te va a avergonzar. Dios, como cantábamos antes, Dios es fiel. Dios es fiel. Entonces le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Dice Lucas capítulo 16, nos habla que hay dos lugares preparados para el ser humano, el cielo y el infierno. El Señor no vino para que nosotros nos perdamos, dice la palabra. Yo no vine para que ustedes se pierdan, vine para salvarles y darles vida eterna. Y el Señor le dice, cumple los mandamientos. Dice, ya los cumplí todos, dijo este joven. Dice, ahora, ¿qué más? Porque es lo que pasa con las religiones. Las religiones te dicen, pórtate bien, haz obras buenas y te vas para el cielo. Cuando vas a la Biblia no es así. El Señor te dice, cree en mí, vas a ser salvo. Deja que mi gracia, mi amor te transformen y te cambien. No es por tus obras, porque Isaías, el libro de Isaías, ¿saben qué dice el libro de Isaías? Que las obras que el ser humano se cree que son buenas son como trapos de inmundicia para Dios. Por eso lean la Biblia, en la Biblia está. Ahí está el pensamiento de Dios, encerrada la sabiduría, está encerrado la inteligencia, está encerrado todo lo que nosotros necesitamos vivir y vivir bien. No estamos sirviendo a un Dios difícil. Estamos sirviendo a un Dios sencillo, un Dios que decía, miren las plantas, miren los pajaritos, dice, ni siembran ni ciegan y andan estresados y preocupados, ¿qué comeré el día de mañana? Eso dice. Ni siembran ni ciegan y mi Padre les alimenta. Tú me verás a un pajarito que se murió por estrés o preocupado que... ¿Cuánto más, dice, ustedes que valen más que un pajarito, hombres de poca fe? Pero les va a decir Jesucristo. Pero primero, dice, busca el reino de Dios y su justicia. Nuevamente vuelvo a mencionar la justicia. A veces buscamos a Dios, buscamos su reino, pero debemos de empezar a ver cuál es la justicia de Dios. Dice, porque los gentiles, la gente que vive lejos de Dios, porque tú cuando vienes a la Biblia te habla que la gente de fuera cree en Dios, pero cree en Dios a su forma, no es la forma. Aunque se digan que son cristianos o de las denominaciones cristianas que me quieras mencionar, si no han tenido un nuevo nacimiento y no tienen una relación con Dios, están creyendo en Dios a su forma y a su manera. El 97% de las personas afuera creen en Dios. Les preguntas y te dicen, sí, creo en Dios, pero creo en Dios a mi forma y a mi manera. Y no es ni a mi forma ni a mi manera, es a la forma de Él. Y si la gente de fuera se preocupa, se afana, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué nos vamos a vestir? Pero ustedes, dice, busquen el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Dios nos va a añadir todo. Dios nos va a añadir paz. ¿Cuántas personas pagarían? Imagínense que se inventa una pastilla para la paz, para que tengas paz en el corazón.
¿cuántas personas correrían a comprar esa pastilla? Lamentablemente esa pastilla no existe. O mejor dicho, está en Jesucristo la paz. En Él está la paz. ¿Qué va a pasar el día de mañana? No, dice el Señor, no te preocupes qué va a pasar el día de mañana. Confíame. ¿Qué voy a comer? Confíame. Solamente haz lo que yo te digo. Y todo va a ser añadido. Lo primero, lo más grande, la salvación. El que sea salvo, porque uno puede partir a la presencia de Dios en cualquier momento. Puede partir a la presencia de Dios. En cualquier momento se va. Yo tenía un amigo de 23 años. Él se pensaba que se iba a comer el mundo. 23 años partió con el Señor en un accidente de tráfico. Le damos las gracias a Dios que nos mantiene todavía con vida. Primeramente la salvación. Y luego dice la epístola de los Romanos, si Él nos dio a Jesucristo, ¿cuánto más todas las cosas? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Ya Él lo ganó por ti. Solo tienes que creer, tener fe. No es que no tengo mucha fe, dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando escuchamos un mensaje de la Biblia, viene fe a nuestros corazones. Cuando vamos a su palabra, viene fe. Cuando le buscamos, Dios nos llena de fe. Y a través de la fe es que vamos a poder experimentar a Dios, porque dice que el que duda, dice que no le agrada, sino que el que se acerca a Él debe de creer que Él está y es galardonador de los que le buscan. Pero la fe empieza de a poquito, de lo poco empieza la fe. ¿Cuántos hemos visto oraciones contestadas? Es por esa poquita fe que hemos usado. Atrévete a usar la fe. Pidan y se les dará, dice la Biblia. Busquen y van a encontrar. Llamen y se les va a abrir. Y me gustaba, ayer me mandaba un pastor un texto y dice, pidan, y luego al lado decía, sigan pidiendo continuamente. Busquen y sigan buscando continuamente hasta que encuentren. Llamen y sigan llamando hasta que se les abra. Por eso es que el Señor les decía, les hablaba de una viuda, y el Señor les dice, les voy a contar una historia. Había una viuda, dice, que fue donde un juez injusto. Le fue y le dijo a este juez injusto, hazme justicia. Y este juez injusto no le quería hacer justicia y llegaba todos los días, hazme justicia delante de mi adversario. Y este juez dice que se dijo dentro de él, esta viuda viene continuamente a pedirme que le haga justicia. Dice, ni creo en Dios, dijo este juez, ni tengo temor de los hombres. Pero no sea que venga de continuo y me agote la paciencia, le voy a hacer justicia. No, ya le había agotado la paciencia, ya se la había agotado al juez. Y Jesús dice, oigan lo que este juez injusto dijo. ¿No les hará justicia mi Padre a sus hijos que están de día y de noche clamando? Entonces, continuo, dice el Señor, ora continuamente, búscame continuamente y vas a ver mi mano. Y dice la Biblia, entonces le empieza a decir este joven que cumple los mandamientos, y el Señor dice que mirándolo lo amó. Y le dijo, una cosa te falta. Dice, ve y vende todo cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y afligido por estas palabras se fue, porque era dueño de muchos bienes. Y dice la Biblia que Jesús, mirando alrededor, dijo, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras. Y me gusta este evangelio de Marcos, porque en los otros evangelios no va a mencionar lo que va a mencionar ahora. Y Jesús dice, voy a rectificar, dice, qué difícil es entrar al reino de Dios a las personas que confían en las riquezas, que confían. ¿Es malo el dinero? El dinero no es malo, porque tú con el dinero puedes hacer muchas cosas buenas.
Lo que dice el Señor es que tengas al dinero como a tu Dios. Eso es lo que dice el Señor. Cuando vamos al original dice a los que confían en Mamón. En Mamón. Ese es un demonio. Un demonio de avaricia, un demonio de egoísmo. Un demonio que te tiene esclavizado solamente al trabajo, a la vanidad. ¿Es malo el dinero? El dinero no es malo. Lo que es malo es el corazón del ser humano. Es lo que tiene que ser cambiado, mejor dicho, es el corazón de las personas. Porque tú puedes usar el dinero para drogarte, para hacer cosas malas, para hacer daño, para mandar a matar a personas. O puedes hacer cosas buenas, ayudar a los pobres, dar una maestra para que enseñe a las personas. Es la condición del corazón. Y por eso es que el Señor va a decir a los que confían. Los discípulos se quedaron mirando y dijeron: Señor, explícanos. Dice: espérense, a los que confían, no a los que tienen, a los que confían en las riquezas. Porque si fuese así, entonces tenemos el padre de la fe, Abraham, a Job, multimillonarios, el rey David, rey Ezequías, y gente que Dios ha bendecido, pero que no han puesto su confianza en las riquezas. El apóstol Pablo: yo he aprendido, dice Pablo, a vivir en la abundancia, y cuando tengo poco también he aprendido a vivir, porque yo sé que mi confianza está en Dios, no está en las cosas materiales. Mi confianza está en Dios, en Él está mi confianza. A veces hay mucho, a veces hay algo menos. Y Jesús les explica y les dice, verso 28, entonces Pedro comenzó a decirle: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti, por el reino. Y el Señor les dice: ¿ustedes dejaron todo por mí? Pues que sepan, dice, que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, tierras, por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Entonces se contradeciría lo otro, 100 veces más. Ok, voy a cerrar. La Biblia dice que no tiene que ser nuestra confianza en las cosas materiales ni en el dinero, porque aquí nos podríamos ir a las personas, poner nuestra confianza, hacerle un Dios, por ejemplo, a mi pareja, hacer dioses a mis hijos. Y porque hemos tenido falsos dioses, y esos falsos dioses tarde o temprano terminan fallando a las personas. Tarde o temprano los falsos dioses terminan fallando a las personas. Por eso el Señor dice: no confíen en falsos dioses, confíen en mí, y yo les voy a guardar, y yo les voy a proteger, y les voy a añadir todo lo que necesitan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor y vamos a hacer una oración. Y Padre, te damos las gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, bendigo cada linda persona, Señor, con la que me permites el día de hoy compartir tu palabra. Les bendigo, Señor. Oramos por cada necesidad. Espíritu Santo, oramos por paz, oramos por salvación, oramos por provisión económica, oramos por salud. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno, Señor, de nosotros. Padre, gracias, Señor Jesucristo. Bendigo, te pedimos que bendiga, Señor, nuestra semana y todo lo que vamos a hacer, Señor, en esta semana, Padre. Como dice tu palabra, que seas tú afirmando nuestros pensamientos y enderezando nuestras veredas. Señor, te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga.